y obviamente en función de eso agradecemos el apoyo del contador Hugo Ribol, del decano, el secretario académico Rodrigo Torres. También básicamente tenemos presente al director de la carrera de Comunicación Social, el licenciado Rodolfo Varela, le agradecemos el acompañamiento. Y básicamente desde la carrera de licenciatura en Comunicación Social estamos tratando de trabajar esto que tiene que ver con el apoyo de tecnologías digitales, en este momento la videoconferencia, para integrar a la generación de contenido, a la reflexión sobre la vida profesional, en este caso de los alumnos y profesionales relacionados a la comunicación social, ya que este primer encuentro habla de periodismo digital, pero durante el año se va a realizar de las diferentes carreras que tiene el Departamento de Ciencias Sociales, intentando de alguna manera generar estos espacios de reflexión y de actualización permanente. Están coordinados desde la Cátedra de Comunicación Multimedia, a cargo del licenciado Maximiliano Brón, del cual también forma parte el licenciado Darío Bazán, quien les habla, el licenciado Eni Farage. Básicamente tenemos el gusto de tener presentes aquí a Victoria Yampa, que es una periodista de los multimedios Fénix, específicamente trabaja en su portal digital www.fenix951.com.ar, y también a la derecha está Alejandro Romero, que es el director multimedial de Medios El Independiente. Estamos muy agradecidos por su presencia aquí, es muy valiosa, sobre todo porque son las personas que día a día se enfrentan, por decir de alguna manera, utilizando un término, son los que están por ahí en la primera línea de fuego de un medio digital, del modo que tenemos de ahora en más de apropiarnos de la realidad, de insertarla en los medios de comunicación en formato digital o que está por internet, y esta nueva forma de producción de contenidos que tienen que ver con la comunicación multimedia. También, bueno, ustedes ya pueden ver que por videoconferencia está Manuel Gertrudix de la Universidad de Rey Juan Carlos. Estamos muy agradecidos por su presencia aquí. Manuel, desde ya vas a tener mucho tiempo para explayarte, y también vamos a apropiarnos de tus conocimientos, de tu experiencia, para poder hacer de esto un espacio de reflexión y enseñanza. Así que bueno, te agradecemos de ya la presencia aquí. Bien, gracias Manuel. Profesor, ¿podemos empezar a contar un poco cómo va a ser la coordinación de esta charla y de este espacio? Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a este primer coloquio en clave. Como adelantara Carlos, la idea de este coloquio es poder tener y generar un espacio de encuentro de las diferentes ciencias sociales, jurídicas y económicas. En esta oportunidad nos tocó, particularmente desde la licenciatura en Comunicación Social, la gran oportunidad de abrir esta serie de coloquios. Coloquios que pretenden un espacio diferente, un espacio de reflexión, un espacio donde podamos conectarnos con el mundo y ver realidades diferentes, sobre diferentes temáticas. Hoy en particular abrimos con el periodismo digital. Sabemos, quienes nos dedicamos a esto y quienes somos formadores de periodistas y de futuros periodistas, porque sabemos que hoy hay presentes profesionales y también estudiantes nuestros que ya se desempeñan como profesionales en el periodismo. Tenemos hoy como invitado, y ya también lo ha dicho Carlos, a dos personas muy destacadas en el medio que creemos que al momento de invitarlos creímos que iban a sumarle mucho a este encuentro, porque van a poder contar en primera persona qué es lo que se hace en La Rioja, en la provincia en particular, qué es lo que está pasando en relación al periodismo digital. Del otro lado, también, ya lo saludó Carlos y lo saludo ahora formalmente, está el doctor Manuel Gertrudix Barrio, que es profesor titular de Comunicación Digital en la Universidad Rey Juan Carlos en España, es además investigador del Grupo Ciberimaginario, vicedirector de la revista Icono 14, que pertenece a la Asociación Científica Icono 14, es un gran investigador que desde hace años investiga sobre las diferentes temáticas de las nuevas tecnologías y de las posibilidades que ellas ofrecen relacionadas con la investigación. Además, es alguien con el que hemos compartido
durante algunos años grupos de investigación relacionados en la materia y he tenido el honor de aprender mucho de él. Es una persona que en lo personal admiro mucho, respeto mucho, conoce perfectamente cada una de las aristas que ofrecen esta materia y además es un amigo de esta universidad, ya que también hay que reconocer que desde el año 2010 en adelante los diferentes eventos que se han organizado en la Universidad Rey Juan Carlos, como la Complutense y actividades relacionadas con Icono 14, hemos sido invitados desde el Congreso de Sociedad Digital, participaciones en los últimos eventos de comunicación digital y a partir de ahora, donde las cosas se ven mucho más, quiero contarte, Manuel, que hemos tenido grandes cambios en nuestra universidad y cambios que se están notando ya en grande y se van a notar más y prometo que le daremos mucho más lugar a esas participaciones que nos han dado y las oportunidades de participar que nos han dado, porque hoy nuestra universidad quiere estar más abierta al mundo y creo que, bueno, este hecho así lo demuestra, es una oportunidad del que hemos hablado, algo tan simple como tener contacto con vos, pero ahora lo vamos a llevar a cabo de otra forma. Quería agradecerte tu presencia y dejar de hablar yo, dejarlo a los entrevistadores. La idea de este formato es que sea una charla, que sea un coloquio, que te cuenten estos dos profesionales que tenemos hoy aquí, que diferentes cuestiones sobre diferentes tópicos del periodismo digital y te pregunten a vos. Verán además que falta una persona, porque iban a ser dos los entrevistados. La otra entrevistada era la licenciada Laura Rivera, pero Laura Rivera es periodista del diario Las Américas y sabrán, me entenderán rápidamente los periodistas, que en el periodismo hay un montón de imprevistos. Normalmente sale una cobertura y una cobertura significa, en el caso de Laura, significó tomarse un avión y en este momento está tomándose un vuelo. Bueno, la gente de la redacción en Miami, ella es de Miami, hay una hora de diferencia con nosotros, íbamos a comenzar a las 6 de la tarde, ya eran las 5 y la gente de la redacción me comentaba que estaban exactamente sobre hora de cierre. Las 7 de la tarde es el horario de cierre del diario Las Américas y se les iba a complicar bastante. Bueno, lo dejaremos para otro momento y... Bueno, ya saben perfectamente lo que sufrimos al momento de los cierres. Así que los dejo a ustedes y les pido al público que si tienen alguna pregunta para hacer, ya les circularemos algún papel. Tenemos papeles y lapiceras para circularles, porque las haremos por escrito para acercárselas a los entrevistadores y de esa forma canalizarlo. Gracias a todos y esperemos que disfruten de este primer coloquio en clave. Gracias. Bueno. Buenas tardes y gracias a toda la gente de la universidad que nos tuvo presente para compartir este coloquio que sin duda es de mucha importancia para todos los que trabajamos en los medios periodísticos. Pero bueno, corresponde que se le dé el lugar a la dama, es lo que quiero decir que... Gracias, Alejandro. Bueno, buenas tardes. Bueno, ya saben el motivo principal de nuestra presencia acá con el director de multimedios del Independiente, es para contarles básicamente cómo trabaja el periodismo digital acá en La Rioja, ¿no? La realidad de La Rioja es totalmente diferente, sin ir más lejos, como hablábamos recién con Alejandro, al resto del país. Hay lugares donde hay un periodista que está destinado específicamente para los hashtags, por ejemplo, que son lo nuevo del periodismo digital. No sé si han tenido oportunidad de verlo, en Crónica lo utilizan muchísimo. Y bueno, contarles mi experiencia personal para después pasar a Alejandro y después también que se explaye Manuel, porque es importantísimo que él nos cuente qué está pasando en Europa, ¿no? Principalmente. Soy periodista de Radio Fénix, soy la redactora de la página web, la única redactora que tiene, y mi trabajo consiste básicamente en escuchar y escribir. Al instante que ya sabrán lo que es Fénix, la instantaneidad que necesita Fénix requiere de muchísima práctica escrita. Y bueno, a mí me lo dio el periodismo gráfico primero, porque soy periodista también del diario Nueva Rioja, que también tiene su página digital, pero todo lo cuelga a partir de lo que pasa en el diario en papel, ¿no? En la Fénix es distinto porque inmediatamente que sale la noticia tiene que estar en la web. Fénix no por ahí lo que hablamos recién también con Alejandro es que hasta cometemos errores por lo presuroso de la información, porque
celeridad del medio requiere eso, y más de la web, que es donde circula toda la información hoy en día, ¿no? Porque esa traspolación que se hizo del periodismo gráfico a la web nos ha llevado a eso, a no tener prácticamente ni que pensar a la hora de escribir, y eso requiere mucho de mucha práctica, del día a día, porque si no estamos hechos a escribir mientras escuchamos, que también lo podemos hacer mientras estamos en clase, porque es una buena práctica para hacerla, vamos a perder sobre todo esa celeridad de la que hablaba de la información, ¿no? Bueno, Alejandro, hemos coincidido en un montón de puntos con él, teniendo en cuenta que venimos de la gráfica, que nos ha costado bastante sumergirnos en el mundo digital, pese a que yo tengo 27 años, pero esta traspolación que hablábamos se dio en 5 años, 4 años acá en la Argentina. Es cuando más empezó a surgir el periodismo digital y esta cosa de la competencia, ¿no? De quién tiene la primera información, quién tiene la información más veraz, pero a partir de ahí también se pierde un poco la calidad de la información, porque a partir de que queremos la cantidad, perdemos mucha calidad a la hora de la redacción en sí, ¿no? De ese romanticismo que traemos de la universidad, porque es como le decía siempre a Maxi, el periodista gráfico es un romántico, nunca pierde esa cuestión de las 5 preguntas, de las 5 respuestas a la hora de escribir, y a veces en la web se pierde por justamente llegar a tiempo con la información. Alejandro. Bueno, justamente entre algunos de los otros puntos que nos cuesta es la articulación de los medios. Nosotros venimos en la gráfica, todavía hay muchos periodistas con estructuras muy rígidas que están acostumbrados a ciertas mecánicas de trabajo y funcionales que no se pueden cambiar de un día para otro. Y en algunos casos, en muchos casos, nosotros vamos dando pasos superadores, pero digamos, hay muchos casos como que todavía miran a la web con cierto recelo y hablan de Internet como un elemento para sacar información, pero hasta a veces, me animaría a decir, un poco mezquinos para brindar información. Entonces, es un trabajo permanente. Yo, un poco para escucharlo a Manuel, que es lo que creo que vamos a estar nos va a enriquecer más, me gustaría que nos cuente cómo está en España este trabajo o esta etapa de transformación del periodismo, en donde el Internet ha revolucionado de manera muy fuerte nuestro trabajo periodístico. Nos gustaría escuchar cómo ve él en el viejo mundo esta situación. Bueno, en primer lugar, agradecer por supuesto la invitación a compartir con todos vosotros este encuentro. Creo que bueno, es una oportunidad siempre de poder contrastar pues impresiones, intercambiar también miradas sobre un fenómeno que nos ocupa y que nos interesa a todos. Y voy a tratar de ir planteando, pues recoger algunas de las cuestiones que planteabais ahora desde la mesa, y plantear también, pues también algunas otras dudas que digamos están encima de la mesa del fenómeno en general de la evolución del periodismo. Yo creo, no sé si se me escucha bien, si hay cualquier problema me lo decís y trato de ajustar. Sí, está bien, Manuel, te escucha bien. Perfecto. Bien, decía que bueno, hay 2 elementos que tratabais ahora que creo que son esenciales, ¿no? Por un lado, y que de alguna forma pues también se evidencia en las redacciones de lo que es la prensa en España, que es por una parte un reajuste, tiene que ver de alguna forma con un reajuste muy fuerte del sector, ¿no? Que entiendo que no es una cosa específica en este momento de un país, sino que tiene que ver con la naturaleza misma de la evolución del medio, ¿no? Hay una pérdida muy notable de lectores en prensa gráfica, en prensa impresa, no solamente ya de las generaciones más jóvenes, que decidieron
pues han pasado al formato digital y que hacen un insumo de contenidos en digital muy notable, no solamente además en los medios tradicionales, lo cual también ha supuesto un impacto notable en las redacciones, sino que además, de alguna forma, los medios que se han apostado de una forma más o menos decidida, están las grandes cabeceras, ¿no? El País, El Mundo, ABC, etcétera, han decidido dar ese salto de forma notable y han apostado fuerte en algunos casos por equipos que son considerables en el número de personas y en los perfiles profesionales que ocupan. Sin embargo, todavía tienen una dificultad y están constantemente reajustándose debido a que no se ha encontrado todavía un modelo de negocio que, digamos, de forma alternativa, y creo que esto es una cosa esencial, que de forma alternativa a lo que eran los ingresos convencionales en prensa impresa o en prensa gráfica, pues, tenían, ¿no? En España, pero no solo en España, porque los grandes periódicos o las grandes cabeceras pertenecen ya, pues en la mayoría de los casos, a grandes consorcios empresariales de la comunicación, en muchos casos internacionales o multinacionales. Hemos asistido en los últimos años, específicamente pues en los últimos 5, primero a un proceso de concentración mediática muy fuerte, es decir, ha habido un proceso industrial, si queréis, de concentración, precisamente para tratar de minimizar costes. Y por otra parte, eso ha tenido un impacto, como es lógico, por una parte, en cómo se nutren las plantillas que existían dentro de estos medios, tanto en impreso como en digital, como por otra parte en incluir, o digamos, en quedarse en aquellos aspectos del ámbito digital sobre los que vosotros ponéis el acento y que precisamente, digamos, son los que pueden horadar más el trabajo de la información, ¿no? Por un lado, la premura, el hecho de que determinadas informaciones, por la necesidad de publicarlo con mucha urgencia, no se trabaje suficientemente o no digo ya que no se contrasten, pero sí que generan determinado tipo de problemas, porque no, desde errores de tipo simplemente tipográficos a informaciones que no han sido suficientemente contrastadas en el caso de determinadas fuentes. Y luego, por otra parte, también, pues a veces un tratamiento un poco, si queréis, vano de la información que se publica en los medios digitales, ¿no? Luego, pues iremos comentando algún aspecto más relativo con esto, con el tipo de productos, pero creo que esto, como contexto, es importante, ¿no? Es decir, en qué medida, digamos, los medios, en una etapa además de fuerte crisis general, pero específicamente de crisis de lectores, de crisis de ingresos, porque ha habido unas caídas de la publicidad muy notables en estos últimos años, se han visto abocados a una fuerte reestructuración. Eso ha implicado que en la transición en la que nos encontramos del entorno impreso al digital, pues se habían alcanzado determinadas cotas, incluso diría de calidad, y nos encontramos en un punto en estos 2 últimos años, pues que las redacciones, sobre todo las redacciones digitales, se han visto muy tocadas, ¿no? De alguna manera, un ejemplo que nosotros, yo colaboro como docente en el máster de Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de Información del periódico El Mundo y de la Universidad Rey Juan Carlos. Una de las cosas que mencionamos a menudo es a veces la representación que los propios medios en este proceso de transición están teniendo, ¿no? Y bueno, pues cuando uno analiza un poco los procesos que están siguiendo las principales cabeceras, ya no digo los medios locales o los regionales, pero sobre todo cuando analizas, digamos, los buques insignias de la prensa en España, uno se da cuenta de que realmente, digamos, está intentando en muchas ocasiones reaprovechar el proceso de trabajo, digamos, entender por una parte, ¿no?, que esos límites, ¿no?, entre el periodismo impreso y el digital, pues están muy diluidos. De hecho, por las últimas reestructuraciones de personal que ha hecho, por ejemplo, El Mundo o El País, o de forma más general el Grupo Prisa, es cierto que cuesta diferenciar cada vez más qué tareas realizan unos profesionales de otro. Lo que antes eran, si queréis, relaciones paralelas, pues eso ya ha quedado muy diluido, y realmente los profesionales o los profesionales que están siendo contratados, sobre todo la gente que entra nueva,
pues tiene un perfil muy híbrido que es capaz de atacar pues, a distintos ámbitos, tanto en lo que puede ser impreso como en digital, de forma simultánea, ¿no? Esto creo que tiene sus beneficios, es decir, es entender de alguna forma lo que es una mirada cada vez también más 360, ¿no? Es decir, que el producto periodístico es un producto que cada vez tiene mucho de texto, tiene mucho de gráfico, tiene también mucho de visual, y tiene mucho de un proceso de reconocimiento de información global y de tratamiento de información, por lo tanto, de la aparición de nuevos perfiles profesionales que bueno, pues cada vez tienen más peso, ¿no? Tiene, creo, un aspecto muy positivo en ese sentido, pero es verdad que a veces, y eso entiendo que es un problema que compartiremos a nivel general y seguramente es algo que se dará tanto en España como se pueda en Argentina, como se pueda en otros países, por lo que yo conozco, que a veces, digamos, el medio digital impone un procedimiento de publicación, digamos, muy demasiado exigente en cuanto a los tiempos. Y es verdad que determinado tipo de actividades o determinado tipo de procesos que hasta hace muy poco, digamos, se hacían con un proceso más cuidado en el que participaba más gente, pues es cierto que, bueno, que la minoración de los equipos que forman parte de las redacciones ha hecho que realmente eso haya cambiado, ¿no? No sé si queréis que vayamos interviniendo a lo mejor y ahora voy comentando más cosas, por ejemplo, de eso, del tratamiento de las noticias. Sí, Manuel, era mi pregunta. Mi pregunta era, ¿cómo trabaja un periodista digital allá en Europa? Es decir, te comento brevemente, acá en La Rioja el periodista digital es un multifunción, por así decirlo. Tiene que escribir, editarla, hasta buscar fuentes, y a su vez tiene que tratar la foto, ponerle la foto. ¿Cómo es allá en España puntualmente el trabajo? Aquí es verdad que depende mucho digamos, del medio, ¿no? Supongo que, bueno, de alguna forma, pues esto también será similar, ¿no?, a lo que pueda suceder en Argentina, ¿no? Me refiero a que las grandes cabeceras normalmente sí tienen una distribución digamos, de tareas y de perfiles profesionales más segmentada. Creo que siendo que es cierto que no solamente en lo que puede ser medios de prensa, sino en términos generales, pues también en televisión, es un fenómeno que, digamos, este fenómeno, digamos, del comunicador multifacético es una tendencia, yo creo, que tiene que ver con los tiempos, no solamente con nuestra profesión, ¿no? Pero es verdad que cuando uno analiza cómo es una redacción, pues en el mundo, cómo es una redacción en el país, o cómo es una redacción en la ABC o en La Razón, normalmente está mucho más segmentado. Es decir, sí te puedes encontrar gente que está más, digamos, relacionada, por ejemplo, con cuestiones como pueda ser, por ejemplo, el filtrado de información, o pueda ser tanto la información que viene por redes sociales, es decir, alguien que está pendiente, ¿no?, de hacer ese tratamiento de información y filtrado, ¿no? Hay gente que está específicamente, digamos, más en el desarrollo de comunidades sociales, en torno a la información que se publica, independientemente de que luego también los propios redactores, ¿no?, pues tengan una participación activa, ¿no?, también generando su propia marca, ¿no?, personal, como redactor, publicador. Pero, digamos, sí que es verdad que te encuentras que, digamos, está algo más segmentado. Pero también es cierto que incluso en estos grandes medios hay redactores que van a cubrir una noticia, pues desde, como decía, desde lo que es digamos, la fuente, a lo que es incluso sacar la información gráfica, sobre todo cuando es para medios digitales. Incluso es verdad que en los últimos años yo creo que incluso los propios usuarios nos hemos acostumbrado a que determinado tipo de productos que eran impensables, por ejemplo, publicar hace unos años en un impreso, o que te pudieses encontrar, por ejemplo, una fotografía de muy baja calidad o un vídeo de muy baja calidad, que era algo como intolerable, ¿no? Es decir, era un producto que salvo que es un valor extraordinario documental, no se publicaría. Pues hoy en día, sin embargo, digamos, ese tipo de límites está superado. ¿Eso qué ha hecho? Que, lógicamente, pues la minoración del precio tecnológico que ha sido en los últimos años hace, verdad, que muchas veces te puedas encontrar que se cubren muchas facetas dentro del mismo proceso.
Yo digo que es verdad que en los grandes medios todavía existen esas diferencias, ¿no? Es decir, pues tienes un equipo audiovisual, tienes un equipo multimedia, tienes incluso equipos o grupos de investigación que se dedican a reportajes más de fondo de investigación, y luego tienes evidentemente cobertura, lo que es una cobertura más diaria o más habitual, que efectivamente, bueno, digamos, ya se asumen más determinado tipo de tareas. Cuando nos vamos a prensa, digamos, de carácter regional o prensa local, ahí el fenómeno no es muy distinto de lo que planteabas o de por dónde iba tu pregunta, ¿no? de lo que me planteabas que sucede en La Rioja. Y es que realmente, digamos, el periodista es un periodista multifunción, ¿no? De hecho, yo creo que eso se ve de forma muy clara también en la demanda que existe por parte, por ejemplo, en el ámbito universitario. Aquí, cuando tenemos las reuniones para el seguimiento de las titulaciones en la universidad, una cosa que cada vez vemos que se demanda más por parte del sector es precisamente perfiles que sean muy flexibles. Es decir, más allá de lo que pueda ser el conocimiento de determinada tecnología, etcétera, que bueno, pues, sabe que es algo que evoluciona muy rápido, que, digamos, los periodistas se adaptan rápido, digamos, a ese proceso, sobre todo, digamos, las generaciones más jóvenes que están entrando ahora dentro de lo que es el mundo profesional. Sí que es verdad que sobre todo lo que se demanda es una perspectiva muy plural sobre todo el fenómeno, ¿no? Es decir, alguien que es capaz de dominar no solamente la producción de información, cubrir una información concreta, sino todo el ciclo de producción dentro de lo que es el medio digital. Y cuando nos vamos, como os decía, a medios locales o a medios regionales incluso, en los que, digamos, el nicho, la cuota de mercado es más pequeña y por lo tanto, digamos, las posibilidades económicas también lo son, creo que no es muy diferente de lo que me estáis planteando. Bien. Manuel, para nosotros que venimos con el aval de los medios gráficos, nos hace un poco de ruido alguna competencia de páginas que por detrás no tienen ningún respaldo. A veces uno encuentra una nota, un material escrito en determinadas páginas, y cuando va a ver la responsabilidad y el compromiso, quién asumiría de lo que dice esa nota, de la fuente que maneja y una serie de cuestiones que nosotros sabemos que las tenemos que cuidar cuando estamos con una empresa o un medio gráfico, vemos que en esas otras páginas no siempre se cumplen, o la mayoría de las veces no se cumplen. Y es como que está escribiendo algún fantasma en la red, porque después me imagino que aquel que se siente tocado, afectado, molestado, dolido por la nota, va a querer accionar o defenderse y por ahí como que no encuentra contra quién ir o que no queda en la nebulosa. Esta situación en España, ¿cómo se maneja? ¿Se vive esto? ¿O es una cuestión cultural donde aquel que escribe lo toma con otra seriedad al tema, al tratamiento de la noticia, de la información? ¿Me comprendes? Yo creo que apuntas un aspecto que yo creo que es esencial, ¿no? De en qué punto nos encontramos ahora y sobre todo de lo que venimos experimentando en los últimos años, y también por otro lado hacia dónde parece que podemos ir, ¿no? Yo creo que fundamentalmente este es un problema que tiene que ver con la naturaleza misma de la facilidad con la que se publica hoy en día en la red, ¿no? Es decir, hay aspectos, yo creo, muy positivos en cuanto a fenómenos que tienen que ver con la participación ciudadana, con la capacidad de generar nuevas mediaciones. Creo que cuanto antes me refería a esta, digamos, crisis global de lo que es los medios de comunicación, ¿no? Entendidos como los entendemos hasta ahora, creo que tiene una rama muy positiva en el sentido de la apertura que ha supuesto, digamos, la socialización de los medios de comunicación, pero evidentemente tiene problemas que no se nos escapan a nadie, que están ahí, que tienen que ver con la calidad de la información, tienen que ver con la calidad de las fuentes, tiene que ver también con una alfabetización digital no solamente de los profesionales, sino también de los propios lectores, que se enfrentan a un flujo de información extraordinario que no nos han enseñado a manejar. Es decir, que no hemos aprendido, en ningún sitio nos ha en la escuela cómo nos enfrentamos a esta corriente tremenda de información en la que vivimos y cómo, digamos, más allá de esa idea de lo que es estar infoxicado, ¿no? Pues cómo nos manejamos ante un entorno tan hostil, tan rico, pero tan hostil, tan informativo. Y por lo tanto yo creo que esos son
algunos de los retos esenciales que tenemos actualmente en el campo de la información, sobre todo en el campo de la información digital. Es decir, por ejemplo, se publicaba recientemente un estudio, precisamente en España, ¿no?, sobre cuál era un poco la visión que tenían los periodistas, cuáles eran sus fuentes o cómo ellos filtraban su información, digamos, para asumir que fuentes son fiables, tanto en redes sociales como en el ámbito del microblogging, como pueda ser en blogs, como puedan ser expertos de áreas, etcétera. Y lo que se ha visto es un cambio muy importante, sobre todo en aquellos profesionales que se han especializado en el medio digital y sobre todo en lo que puede ser el análisis de información, ¿no?, de ese flujo de información tan tremendo, que evidentemente hay determinado tipo de competencias que hasta ahora no, si se quiere, no se aplicaban de la misma forma y que ahora son esenciales, ¿no? Y eso, claro, si ya es un reto para los informadores, ¿cuánto no va a serlo para para la población en general, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente, como entiendo que ya dabas en tu reflexión, nos encontramos que hay muchas veces medios, llamemos alternativos, o medios que incluso llegan a alcanzar cierta popularidad dentro de la red, que realmente no tienen un planteamiento, si quieres, muy sensacionalista o será muy de inmediatez, que realmente ponen por delante el hecho de recibir visitas, porque eso evidentemente está vinculado a ingresos, videopublicidad, impactos, etcétera, a el hecho de contrastar información o a valorizar esa información o incluso a que se construya en base a esa información un ejercicio de responsabilidad, ¿no?, que en el fondo pues es siempre la base sobre la que se ha fundamentado esta profesión, ¿no?, y que creo que eso es en esencia pues esa capacidad, digamos, de cumplir un valor social, ¿no? Entonces, efectivamente es un fenómeno que sucede igual, pero sí es verdad que yo tengo la percepción en cómo en estos años, digamos, tanto desde el punto de vista de la formación de los profesionales, primero los estudiantes de las facultades de comunicación, como en lo que es la formación continua que tienen los propios periodistas, hay una mirada mucho más crítica sobre, digamos, todo este proceso y sobre cómo, digamos, disponer de herramientas suficientes como para intentar, en primer lugar, a nivel personal y profesional, distribuir esa información, esas fuentes muy importantes y plurales clínicas, como también de trabajar para que aquellos medios que son, digamos, desde el punto de vista profesional más serios, digamos, sean más valorados. Hay que decir también que en ese sentido, en los últimos tiempos estamos asistiendo a una cierta preocupación por parte tanto de la Comunidad Europea como por parte del propio, digamos, de la transposición que hace España de las normas europeas, de tratar también de poner coto a determinados ámbitos, ¿no? Es decir, es un tema muy complejo a nivel legal, pero sí es verdad que, por ejemplo, en algunos casos, sea tanto medios que compiten de forma ilegítima, como incluso medios automatizados que cada vez empezamos a encontrar más, que digamos, conectan informaciones no solo ya como agregadores, etcétera, sino incluso medios que funcionan con algoritmos automatizados y que, digamos, también hacen una competencia desleal en este sentido, no por la falta de, digamos, de fiabilidad, sino simplemente porque están aprovechando esto del trabajo que realizamos. Es verdad que es un fenómeno muy complejo, es verdad que yo creo que además hay, digamos, si tenemos oportunidad, lo comentaré. Por ejemplo, hay una iniciativa dentro de lo que es el nuevo programa marco de investigación en Europa y de investigación, innovación y desarrollo, el conocido Horizon 2020, que tiene una línea específicamente para ver cómo se innova, es decir, cómo se innova en determinados campos que tienen que ver con las industrias culturales y de la información, ¿no? Y uno de los aspectos que es clave y que tiene que ver un poco con esto, tanto para los profesionales como para los propios, digamos, ciudadanos, está en avanzar en el tratamiento semántico de la información de tal manera que sea más sencillo, digamos, formas de discriminar, digamos, lo que pueden ser medios, digamos, que tienen un fundamento por el trabajo que realizan, de aquellos medios que realmente, pues, digamos, lo que hacen es la enorme confusión que genera también este flujo extraordinario de datos y de información de la que disponemos hoy en día. Manuel, ¿cuál es el desafío del periodista digital actualmente?
teniendo en cuenta las redes sociales principalmente, ¿no? Donde todos tenemos acceso, todos podemos informar, todos podemos colgar una nota, todos podemos ser periodista o no, podemos poner una foto y contar un accidente. Entonces, ¿cuál es el desafío hoy del periodista digital? Bueno, yo creo que fundamentalmente hay un aspecto, y al hilo de lo que señalaba antes, o sea, lo que es indudable es que nos encontramos en un momento de cambio en los procesos de mediación, ¿no? Sobre esto, la verdad que hay, como sabéis bien, pues, digamos, hay muchas miradas. Hay unas que son muy utópicas, ¿no? Que piensan que realmente, digamos, este proceso, digamos, de colectivización digamos, no solo del consumo informativo, sino de la producción, tiene unos beneficios que evidentemente son innegables, y yo creo que esa es una visión, digamos, como decía, muy positiva. Y luego hay gente que opina todo lo contrario, ¿no? Es decir, piensa que tiene una visión como muy distópica, ¿no?, de este proceso, y piensa que en el fondo, pues lo que acaba sucediendo es que el poder acaba articulando este proceso de una determinada forma para acabar controlando. Yo creo que el reto esencial del periodismo en la era digital está precisamente en no perder sus esencias, ¿no? En tratar de aprovechar todo el enorme potencial que tiene actualmente la tecnología. Es extraordinario ser capaz de aprovechar también esa extraordinaria energía que aporta cualquier ciudadano que participa, que es un sensor de información. Es decir, en un mundo en el que además están creciendo los sensores, lo que llaman los informáticos los agentes automáticos, y que también van a tener mucho que decir en la generación de información en el inmediato futuro. Pero es verdad que estamos hablando de que hoy en día cualquier ciudadano con cualquier dispositivo, incluso de bajo coste, es capaz de estar tomando una información que hasta hace poco era impensable, siquiera pues tenía un coste altísimo el que, digamos, se pudiese llegar. Bien, yo creo que eso es extraordinario y es una enorme oportunidad. ¿Qué ocurre? Que precisamente una de las primeras cuestiones, y esto estamos actualmente trabajando en un proyecto que analiza un ámbito concreto, que es el de, digamos, la relación entre lo que es el periodismo de datos y la visualización de información con el valor que esto aporta para el empoderamiento ciudadano. Pues una cosa que nos planteamos siempre, que tratamos esta cuestión, tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, en qué medida, digamos, este proceso de reformulación de las mediaciones es aprovechado por los medios de comunicación para ejercer una tarea que creo que sigue siendo esencial. Os pongo un caso, ¿no? Pues porque creo que seguramente servirá para ilustrar, ¿no? En el año aproximadamente 98-99, la Comisión Europea puso en marcha un proceso, un libro verde, que fundamentalmente trataba de reflejar un poco la oportunidad que suponía para la sociedad europea y también para su economía el hecho de que, digamos, se trabajase sobre, digamos, procedimientos para abrir los datos, ¿no?, en general de la administración pública, y fomentar con ello, por un lado, pues un modelo más transparente de gobierno, pero fundamentalmente también un ejercicio de los medios de comunicación y de la ciudadanía más próximo a lo que sucede, a lo que, digamos, como gobernados que somos, pues bueno, de alguna forma, pues un mayor control, tanto de forma directa como indirecta, a través de los medios. Además, se planteaba el nacimiento de un nuevo sector, ¿no?, económico, que es el denominado intermediario, que está basado en la reutilización de datos, básicamente. Bien, eso evidentemente, a medida que han ido pasando los años, desde finales de los 90 hasta la actualidad, pues ha ido tomando cuerpo, pues primero en directivas europeas, posteriormente ha pasado a las legislaciones nacionales. Eso ha propiciado, junto con un movimiento internacional en base a esto, y vosotros tenéis en Argentina muy buenos ejemplos de ello, un interés inusitado por parte del ámbito periodístico de retomar lo que en su origen fue el periodismo de precisión, bajo esa nueva fórmula del periodismo de datos. Y bueno, pues efectivamente uno se da cuenta de que es un fenómeno extraordinario que está teniendo un impulso muy, muy interesante en todo. Pero la verdad es que, por ejemplo, nosotros que llevamos tiempo estudiando esto desde el punto de vista de lo que supone las competencias que son necesarias, la formación que requieren los periodistas para trabajar en este nuevo entorno, requieren nuevos conocimientos que tienen que ver, pues, con la visualización de información, tienen que ver a veces también con determinados, aunque sean mínimos, conocimientos informáticos, etcétera. Pero también hay una cuestión que es esencial, y es en qué medida este nuevo tipo de productos, por ejemplo, que
empezamos a ver pues, en prensa, vemos también por parte de España, por ejemplo, la Fundación Cibio hace excelentes investigaciones periodísticas basadas en datos y visualización de información. Bueno, pues en qué medida, digamos, los ciudadanos están preparados para, digamos, acceder a esa información, contrastar los datos, etcétera, un ejercicio de lectura, digamos, avanzada de esta información. Bueno, pues de alguna forma las conclusiones a las que vamos llegando es que precisamente la complejidad, a pesar de la facilidad, no es nada contradictorio. Es decir, el hecho de que sea fácil acceder a la información, lo que supone para ciudadanos un extraordinario reto. Es decir, producimos mucha información, se producen muchos datos, pero lo que hace falta es un profesional, y entendemos ahí que es el periodista, este nuevo periodista del mundo digital, el que tiene que hacer en un ejercicio de entrega, digamos, social, que es como valoramos ahí el periodismo, que sea capaz de poner sentido a ese flujo, ¿no? Que sea capaz de dotar de narrativa a una cantidad de información que a veces, simplemente por volumen, por su extraordinaria, digamos, capacidad de negarlo todo, llega un momento que deja de tener sentido para el ciudadano, ¿no? Es decir, ¿qué es lo relevante? ¿Qué puede ser? ¿Dónde están, digamos, los elementos con la sagacidad que siempre, digamos, por otro lado, se le presupone, ¿no?, al periodista, ¿no?, como alguien que tiene ganas de saber, que tiene ganas de conocer, que tiene ganas de contar lo que sucede, ¿no? Bueno, pues creo que eso en esencia, francamente creo que la tecnología no solamente no elimina eso, sino que lo hace más relevante, lo hace sencillo. Es decir, alguien que sea, aunque sea mínimamente, primero porque tiene la capacidad, segundo porque tiene interés y tercero porque tiene el compromiso y el conocimiento, es capaz de dar sentido a algo que para los ciudadanos es muy complejo. Es decir, es un mundo extraordinariamente complejo a nivel informativo. A veces creo que tenemos la impresión, precisamente por esto, por el extraordinario flujo de información que hay, que una foto en Twitter, una foto que aparezca en Twitter, por ejemplo, que aparezca en Facebook, que aparezca en Google Plus o que aparezca en cualquier red social, per se es información o en sí es noticia, ¿no? Es decir, puede ser que lo sea, pero al final hace falta que alguien construya un relato con eso. Es cierto que la participación ciudadana es esencial, es cierto que yo creo que estamos ante un modelo abierto, pero no es menos cierto también que lo que hace falta, independientemente de dónde lo ejerza y cómo lo ejerza, que hace falta también esa mirada crítica y esa mirada que sea capaz de construir un relato en torno a lo que sucede. Lo que tenemos hoy en día es que sucede mucho y precisamente por eso el reto es mayor. Bien, Manuel, los aquí presentes hicieron algunas preguntas que son dirigidas a nosotros tres y voy a leerte la que escribió la gente referida a tu persona. ¿Cuál es el papel de las redes sociales en el periodismo digital? Es lo que estábamos hablando recién. ¿Y solo feedback o puede convertirse en un usuario de redes o puede convertirse el usuario de redes en un creador de contenidos? En otras palabras, ¿podemos hablar de real periodismo interactivo? A ver, yo creo que hay dos aspectos vinculados con esta cuestión, ¿no? La primera, en principio, yo creo que los medios nos van descubriendo, y sobre todo los nuevos medios, concretamente las redes sociales, nos van descubriendo utilidades que no habíamos previsto y que seguramente ni siquiera en origen se contaba con ellas. Creo que sí hay un elemento esencial, ¿no?, que tiene que ver, y esto es un fenómeno que yo, que también me muevo en otros campos, en la investigación, por ejemplo, sucede de una forma muy similar, y os diría también que, por ejemplo, en el ámbito educativo estamos asistiendo a ello de una forma también muy similar. Y concreto la idea. Y es verdad que las marcas siguen teniendo un peso muy importante, es decir, que una cabecera, efectivamente, como pueda ser, pues, como os decía, en el caso de España, como pueda ser El País o The Guardian en el Reino Unido, como pueda ser el New York Times, como pueda ser La Nación en Argentina, evidentemente tienen un peso y tienen una reputación. Y tienen una reputación que está avalada por años, por trabajos serios y por un trabajo de muchísima gente durante mucho tiempo. Pero también es cierto que yo creo que precisamente la apertura, y ese es uno de los aspectos positivos de este fenómeno, la apertura que suponen los medios sociales también ha generado que a veces tenga más peso la marca personal, ¿no? Es decir, la reputación
y genera su objeto en torno a lo que hace. Esto, como os digo, creo que es un fenómeno transversal que no solamente afecta a los medios de comunicación, sino que afecta de forma global a lo que uno hace dentro de la red, ¿no? En ese sentido, ¿qué ocurre? Que, claro, puede ser, y así sucede, y ya os digo que en esta encuesta que se hizo recientemente en España, los datos reflejan esto, que determinado tipo de personas dentro de la red, que a lo mejor están vinculadas a medios, pero a veces no necesariamente a medios convencionales, sino que pues a lo mejor tienen, digamos, son medios sociales que sí trabajan de forma rigurosa y que tienen, digamos, no forman parte de grandes corporaciones mediáticas, que acaban convirtiéndose en líderes de opinión y acaban generando, digamos, un seguimiento notable, de tal manera que son capaces de construir información y que esa información que ellos construyen dentro de las redes sociales acabe teniendo un peso notable dentro de lo que son los medios convencionales. Ahora bien, yo creo que si uno ve un poco, digamos, los análisis que se hacen hasta ahora, un poco del fenómeno de la implicación, digamos, de los medios sociales en relación a los medios de comunicación, lo que estoy convencido es que la parte fundamental de la agenda, si vamos a esa idea de lo que era la agenda setting y la teoría de Frame, la siguen creando fundamentalmente los medios por procedimientos que siguen siendo muy habituales y muy tradicionales. Y si uno analiza, por ejemplo, cuál es, analiza la agenda temática en España en los últimos 6 meses, fundamentalmente el peso, salvo en algunas cuestiones como puedan ser filtraciones, etcétera, a nivel político, bueno, pues aquí le estamos servidos últimamente, uno sigue viendo que la agenda esencial, lo que sigue generando agenda, no son forzosamente los medios sociales. Eso no significa que no tengan relevancia, eso no significa que no tengan importancia, eso no significa que no tengan capacidad de influir en la agenda. Pero yo os digo que el análisis que yo puedo hacer y que hacemos desde aquí va en esa línea. Ahora, eso sí, son un flujo que no se puede experienciar. Y, por ejemplo, pues, ya os digo, en estas encuestas se manejaban cifras como, por ejemplo, pues eso, aproximadamente, digamos, los periodistas, además de manejar lo que son fuentes habituales, pues siguen, por ejemplo, blogs o siguen, digamos, microblogging, sea Twitter o cualquier otro, de periodistas, porque normalmente, digamos, son fuentes que se fían en un porcentaje muy alto, a veces entre un 40 y un 50% se acaban convirtiendo en líderes de opinión. Creo en ese sentido, y por rematar la pregunta, que lo que sí tienen determinado tipo de redes, y cada una de estas también funciona de una forma distinta, es servir de punteros de información. A veces lo que ayudan es, sobre todo, ese proceso, digamos, de fuentes fiables, basadas en la reputación personal o la reputación que viene de otros, lo que sí garantiza de alguna manera es cómo se eleva o cómo se consigue dentro de todo ese flujo enorme que decíamos antes de información, seleccionar aquello que puede ser más relevante para uno, ¿no? En función también, por ejemplo, del temático, se estudia mucho. Es decir, que estamos en un proceso en el que tienen cada vez más importancia, pero no podemos, insisto, olvidar que cuando uno analiza la agenda mediática general, se da cuenta de que los procedimientos convencionales siguen teniendo un extraordinario peso. No sé qué tiempo tenemos. ¿Estamos bien con el tiempo? Sí. Digo, por las preguntas son variadas. Vamos a empezar algunas hay de redes sociales que, bueno, no vamos a reiterar porque ya habló Manuel de esto. Pero, por ejemplo, otra del público, Manuel dice, ¿cuál es el papel del fotoperiodismo? Bueno, realmente yo creo que ahí sucede un poco lo mismo, ¿no? Es decir, que de alguna manera lo que vemos también es en qué medida ha cambiado, digamos, algunas de las cosas que estábamos haciendo, ¿no?, hasta ahora. Es cierto que, como señalaba al principio, en los grandes medios, el fotoperiodismo sigue teniendo un valor esencial, la gente destinada, especializada y tal. Pero cuando vamos como señalaba, a medio, digamos, de carácter local o incluso os diría tipo regional, es verdad que, digamos, es más difícil encontrar, digamos, periodistas que estén especializados en el ámbito específicamente fotográfico. En los últimos años supongo que esto será un fenómeno muy similar, no solamente a través de, digamos, primero los dispositivos móviles en términos generales, o lo que pueden ser las cámaras DSLR,
la forma de cubrir determinado tipo de eventos ha cambiado mucho. Es decir, que a veces ahí sí que os diría que por lo menos lo que se percibe pues, en los medios españoles, incluso los europeos, es que dando las grandes coberturas, es decir, las coberturas cuando hay enviados o hay un fenómeno que tiene un impacto social muy, muy relevante, normalmente es verdad que sí os diría que la impresión que se tiene es que a veces prevalece mucho de esto que os decía, ¿no? A veces uno se sorprende de cómo, digamos, las determinadas imágenes acaban teniendo una presencia muy notable, incluso ya no solamente en lo que es en medio digital, sino incluso en el medio impreso, seguramente no pasarían, ¿no? Digamos, no hubiese sido impensable que una imagen con una determinada calidad, ya no hablo solamente de calidad en el sentido de imagen, digamos, tenga poca definición, sino incluso de composición, etcétera. Digamos, ahí sí que es verdad que la premura, es decir, el sacar una información antes que otros, tiene un peso muy notable, ¿no? Yo diría que posiblemente sea de las cosas que a mi juicio, salvo, insisto, en grandes coberturas se ha sufrido más. Sin embargo, sí he de decir que cada vez también, de nuevo, las grandes cabeceras están dando mayor valor al trabajo que se desarrolla en el ámbito de la infografía, en el ámbito de la visualización de datos. Mira, ahí sí que hay como una especie de apuesta. Ya sé que evidentemente es otro sector y, digamos, cubre otros perfiles profesionales, pero sí es verdad que considero que ahí realmente tiene, digamos, hay una perspectiva muy, muy interesante, ¿no? Del desarrollo. Evidentemente el fotoperiodismo tiene un valor extraordinario, pero, por ejemplo, hemos asistido, ¿no? En España, por ejemplo, hubo un caso relativamente reciente vinculado a las manifestaciones contra el gobierno, en el que se publicaron algunos seriales, digamos, de fotos y también de vídeos, en los que era mucho más relevante, o se tomó como mucho más relevante por parte de la publicar fotografías que, por ejemplo, ilustraban, ¿no? sobre determinados comportamientos de la policía, etcétera, y que estaban tomados por los propios ciudadanos, ¿no? Es decir, no estaban tomados por un periodista destacado por el periódico, ¿no? En eso es verdad que cada vez ese flujo también copa una parte mayor, no solamente de lo que son lo que pueden ser periódicos, sino también pues, en el ámbito de las televisiones, etcétera, y de los portales multimedia. Cada vez ese peso, digamos, de la aportación de los usuarios tiene un valor más notable y, como señalaba, es decir, el trabajo de los profesionales, de los fotoperiodistas, tengo la impresión de que está quedando muy relegado a aquellas grandes coberturas que efectivamente, digamos, desde el punto de vista del medio, interesa cubrir y destinar. Bien. Si te parece, Alejandro, le hago la última pregunta a Manuel. Bien. Ya para poder ir contestando también las preguntas del público que tienen para nosotras. Manuel, acá había una pregunta que el público hacía sobre cuáles son las principales características que tiene un periodista digital, y con eso me parece que ya podrías cerrar, ¿no? tu exposición, como para que el público también interactúe con nosotros. Con alguien que tiene que estar relacionado, de paso creo que lo va a poder englobar. Pregunta, ¿cuáles son las fallas del periodismo digital y sobre todo cuáles son las que se deben corregir con más urgencia? Me parece que está relacionado y puede englobar una sola respuesta. Bien, yo creo que si partimos, por ejemplo, o sea, en cuanto a lo que pueden ser los perfiles profesionales, empezando por ahí y luego, por lo tanto, porque es lo que debemos aprender por el camino, ¿no? A dónde tenemos que poner acento. Yo diría que hay aspectos que son esenciales de la tarea periodística que a mi juicio no han cambiado, ¿no? Esto lo discutimos mucho, supongo que estos los compañeros de La Rioja que están trabajando en el ámbito periodístico y de la formación lo entenderán muy bien. Y cuando nos planteamos realmente cuáles son las necesidades que hay de formación, es cuando nos enfrentamos un poco a estas fallas que señalabais ahora, ¿no? Y yo creo que por un lado hay aspectos que siguen teniendo plena vigencia, pues evidentemente necesitamos gente con capacidad, sagaz, con inquietud, con ganas de conocer, con ganas, como decía antes, de contar. Y yo creo que eso es una cuestión que fundamentalmente es una actitud. Creo yo, eso les insisto mucho a mis estudiantes, es algo que creo que uno puede aprender a
a querer algo, pero es difícil si uno no ama y no cree en lo que hace, ¿no? Ese compromiso, ¿no? Creo evidentemente que hay competencias que siguen siendo esenciales, que tienen que ver con el ámbito escrito y evidentemente pues, yo siempre digo que un periodista que no sepa redactar bien pues, no, pues podrá ser muy bueno en cualquier otra cosa, pero tiene una falla esencial. Es necesario, creo que también tener esa capacidad de manejar bien todo lo que son los procesos de producción, de lo que es trabajo con fuentes, el tratamiento de la información, la elaboración de los productos. ¿Qué ocurre? Que realmente lo que nos enfrentamos hoy en día es que es un tipo de producto, precisamente como se señalaba antes, que es distinto, ¿no? El manejo de las fuentes, pues, donde antes, digamos, ibas a un determinado tipo de fuentes, pues ahora tenemos una multiplicidad, hay que ser capaces de segmentar, de tratar, de manejar todas las fuentes que nos llegan a través, como decíamos, de los medios y redes sociales, hay que ser capaz de tener mecanismos para manejar ese enorme flujo, ¿no? Pues creo que hoy en día hay una cantidad enorme de herramientas que facilitan ese de forma más o menos automatizada y creo que eso hay que formarlo. Hay que ser también capaz de que los futuros periodistas y los que están en ejercicio, pues en esa capacidad digamos, de reformularse, sean capaces también de manejar los procedimientos de tratamiento de la información en el medio digital. Estamos hablando de un medio que es por naturaleza y por la redundancia multimedia, es decir, que se expresa de formas muy, muy distintas y que por lo tanto tiene retos que no existían. Es decir, que cada vez más yo creo que vamos a asistir y lo estamos viendo, ¿no? No sé, supongo que muchos de vosotros conoceréis pues, experiencias que se están haciendo, por ejemplo, del ámbito del web docs, ¿no? Por ejemplo, El Figaro o algunos periódicos franceses están trabajando mucho en esa línea y son productos que realmente ya no elabora un equipo de producción enorme, sino que efectivamente ahí, pues al final tiene desde un fotoperiodista que estaba haciendo un interactivo basado en unas fotografías que ha obtenido en un reportaje de guerra o en un conflicto que ha habido de tipo racial o lo que sea, a profesionales que elaboran interactivos muy complejos para contar un relato, ¿no? Y que cada vez son complejos en la forma de narrar ese producto, pero no son complejos a nivel tecnológico, ¿no? Es decir, creo que ahí cada vez vamos a más herramientas que facilitan ese proceso, ¿no? O cómo contar, digamos, no sé, herramientas como Storify, ¿no? O similares, ¿no? De curado de contenidos, cómo realmente cogiendo fuentes muy diversas se acaba generando un modelo, una construcción de reportajes o de informaciones que son distintas a las que estábamos haciendo hasta hace muy poco, ¿no? Y que cogen lo mejor, a veces también se escapa parte de lo peor, de lo que es ese normativo, ¿no? Es decir, yo creo que básicamente, digamos, por finalizar, tenemos una parte que creo que en esencia es lo mismo y que creo que lo que cambia fundamentalmente es, por un lado, cómo manejamos un flujo de información muy, muy potente y que requiere manejar también las herramientas, las nuevas herramientas de las que disponemos y cómo somos con eso desarrollar nuevas competencias, nuevas habilidades para construir relatos que hoy en día son relatos cada vez más interactivos, son más multimedia y que tienen una mayor capacidad, digamos, de comunicar ámbitos que hasta ahora no eran nada sencillo de hacer, ¿no? Eso, evidentemente, supone, en el caso de la formación básica del periodismo, supone una reformulación de los planes de estudio, la introducción, digamos, de competencias de desarrollo de información digital, que evidentemente tiene una cabeza, ¿no? Pues, evidentemente, si uno hace cubre una noticia con imágenes fijas, pero que son interactivas y en las que van saliendo información textual, etcétera, pues genera otro tipo de distinto. Y ahí, simplemente para terminar, os comento igual un caso que analizábamos recientemente, precisamente de eso, de la divergencia o de la separación entre un modelo y otro, ¿no? Si queréis, un modelo más tradicional y un modelo de los nuevos tipos de productos que consideramos que se pueden desarrollar. Hicimos un estudio para analizar, por un lado, las competencias de los profesionales de los medios digitales y, por otro lado, el tipo de lectura que hacían los ciudadanos de interactivos basados en datos. Y era muy interesante porque una información que trataba el mismo fenómeno, que eran los incendios en España durante unos años,
tratamos de ver, digamos, qué diferencias había entre lo que era un reportaje convencional basado pues, en una información textual, desarrollado pues, en base a fuentes, en base a análisis general de los datos que había, ilustrado con un número notable de imágenes y de fotografías sobre los incendios, sobre bueno, pues, juicios que había habido relacionados con gente que había quemado los bosques, etcétera. Y luego lo mismo vinculado, o sea, el mismo análisis tratado con un producto que había desarrollado esta fundación que os decía, Cibio, que se llama España en Llamas y que si alguien tiene oportunidad de entrar a verlo, pues merece la pena. Es un interactivo que presenta todos los datos de forma navegada, el usuario puede ver la información, puede seleccionar qué parte de esa información quiere ver. Y lo evidente, y ya lo que nos salió en este estudio, era que la elaboración de una información y otra, digamos, partía de preguntas muy similares, pero partía de inquietudes muy similares, partía pues, de esa sagacidad que decíamos, pero a partir de ahí, que eso es lo que os decía, que comparte, yo creo que no hay una diferencia sustancial, todo lo demás era bastante bien. Porque supone una forma de trabajar la información distinta, supone una forma de entender cómo ofrecer esa información diferente, parte de cómo tratar en este caso los datos, pues con técnicas que normalmente no se trabajan, es decir, pasar si queréis de lo más cualitativo a lo cuantitativo, y supone generar productos que son un reto hoy por hoy todavía para los periodistas, incluso que están trabajando de forma intensa en este campo, y que evidentemente también no podemos olvidarlo, supone un reto para los lectores. Y eso, evidentemente, es una consideración que también hay que tener en cuenta. Bien, muchas gracias. Es algo, sin dudas, que quienes amamos estos temas podríamos estar hablando todo el día. Agradezco enormemente la participación de Manuel. No se termina todavía, vamos a hacer un cierre con estos grandes entrevistadores que tanto tienen para aportar de la realidad riojana, pero quería particularmente agradecerte, Manuel, en este momento, llevamos más de una hora de este coloquio. Sé que en Madrid son pasadas las 1:30, es día lunes por la noche, ya madrugada del martes allá, tienes todo un día de jornada y actividad en la universidad, así que entiendo perfectamente, que mañana va a ser un día difícil en la universidad para ti. Agradecerte por tu participación, decir nuevamente lo que dije al empezar este coloquio, enormemente agradecidos en nombre de esta Casa de Altos Estudios, no por esta colaboración simplemente, sino por toda la colaboración que nos has dado desde la participación en el proyecto Libro prologando el primero de los libros de aquella aventura, la invitación para ser parte como sede virtual de esta universidad en el año 2011 del Congreso de Sociedad Digital organizado por la Universidad Complutense y la Rey Juan Carlos, y sin duda, el año pasado he tenido también una invitación en una actividad de comunicación digital, y este año ya les adelantaré en su debido momento a los estudiantes de esta casa también de la invitación para participar en este nuevo Sociedad Digital que se llevará a cabo este año. Te agradezco por todo el conocimiento, lo que nos has aportado. Ya es tarde y no dudo de que estás como para descansar. Nosotros seguiremos unos minutos más para hacer un cierre con los invitados locales. Simplemente agradecer tu participación y en nombre de todos los aquí presentes. Gracias, Manuel Gertrudis. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, de verdad. Gracias a vos, Manuel. Un gusto. Un gusto, Manuel. Hasta luego. Bueno, como cierre de esta actividad, hay varias preguntas que estaban dirigidas a los periodistas locales. Las voy a tomar yo y les voy a hacer alguna para el cierre, o las van a hacer ustedes. Acá hay una pregunta para Alejandro y para mí. Primero se la voy a hacer a Alejandro para que él conteste, y después voy a contestar yo porque hay una pregunta muy buena. Y la pregunta, Alejandro, es: ¿la convergencia multimedial ayuda o retrasa la necesidad constante de rapidez en la producción de contenidos? Yo creo que la sociedad y la demanda informativa nos lleva a la convergencia. Evaluar si nos sirve, nos ayuda, no nos ayuda. Yo soy de los que creen que hay que adaptarse a las necesidades y a la demanda de la gente.
Hoy nos toca vivir una situación de transformación muy fuerte y somos los actores nosotros. Es decir, ponernos a pensar si nos ayudará o no nos ayudará, creo que nos vamos a quedar en un análisis que, o por lo menos las empresas hoy exigen resultados. Entonces, hoy hay que converger, hay que tratar de articular acciones entre todos los medios para llevar a la información a la gente en la medida que nosotros creemos que es lo que más hace falta. Esa es mi postura, ¿no? Bien. Una pregunta que iba dirigida hacia mí es si el periodismo digital, por su celeridad, pierde calidad. ¿Para qué sirve su instantaneidad? ¿Es meritoria la pérdida del periodismo de calidad por la temporalidad del medio digital? Acá quería darles a conocer que somos un producto, trabajamos para empresas. Si pierde la calidad, depende de mí, pero también depende mucho del medio, ¿no? Porque si el medio, tras una noticia de 10 minutos, te pone un accidente con un muerto, y bueno, vas a tener que perder la calidad de esa nota de 10 minutos que estaba hecha quizás a una docente que hoy están en paro para poder informar que hay un muerto. Entonces ahí a eso iba yo con la celeridad y la calidad. La cantidad de información, lamentablemente, que manejamos en muchos medios no nos permite ponernos a pensar, como decía Alejandro, en si está bien, está mal, si quizá a la gente le interesará o no le interesará que pongamos un muerto en tapa, ¿no? Al producto le interesa, al medio le interesa, y los invito. Tienen Bien. acá en La Rioja más de 10 o podría decir 15 medios digitales donde pueden ir. Si no les gusta Fénix, también pueden ir a otros a los que les guste más. De todas formas, me gustaría acotar algo. Por ahí nosotros, los que estamos en los medios de comunicación, nos desgallamos la vestidura discutiendo si vamos a ser los primeros o no somos los primeros. Y creo que los medios de comunicaciones ya no estamos dando la información de primicia, porque la primicia está en las redes sociales. Podemos nombrar infinidad de casos que nos enteramos por las redes sociales antes que por los medios. Entonces, pero a nosotros, nuestro animal periodista que tenemos adentro, nos gusta dar la noticia. Estamos instalados en eso, en que queremos nosotros dar la primicia y dar la noticia. ¿A quién no le gusta? Eso es parte de cuando empezamos a hacer periodismo. Y por eso entiendo también a mis colegas que hacen de la gráfica y que les cuesta dar la primicia, porque no es porque no la tengan muchas veces, sino porque hay un mecanismo, hay un sistema que no les permite siempre tener la primicia. O sea que por ahí me parece que hablamos hace rato de la multiplicidad de factores que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar una noticia en las redes digitales. Vamos a hacer primero, la vamos a dar bien, tenemos el dato exacto, las fuentes están chequeadas suficientemente en un corto tiempo. Bien. Sin embargo, sabemos todos que hay muchas cosas que han cambiado. Sabemos que el formato ha cambiado muchas actividades de la propia realización del periodismo, pero de lo que deberíamos por lo menos estar de acuerdo todos es que el periodismo sigue siendo el mismo, y es que creo lo primero que por ahí nos olvidamos a la hora de hacer periodismo, como algo tan simple como respetar una fuente o chequear la información cuando vemos algo subido en una red social. Acá había una pregunta que me pareció no menos importante. Hay muchas importantes, pero por ahí uno tiene que hacer una selección, así como la información es variada, a veces las preguntas también. Y hablaba sobre el tema del manejo de la información que involucra a los niños en la página web. Es muy común ver muchas desprolijidades sobre el tema de los menores. Nosotros, por norma, en nuestro equipo, respetamos los derechos del niño por sobre todas las cosas. Más allá de que la noticia nos pueda ser atractiva o no, chequeada o no, eso queda a un segundo plano. Básicamente, estas son las cosas que coincido contigo que se deben mantener y sostener como periodista. Es que el periodista sabrá que, primero, que no es éticamente correcto, y segundo, que no es legalmente correcto, porque sabemos que no está permitido y está penado por nuestra ley vigente. Sin embargo, vemos muchos portales que lo hacen. Me gustaría, como cierre, darles la palabra a ustedes y que nos cuenten a nosotros,
a este público tan diverso, estudiantes, profesionales, docentes, su visión más subjetiva de esta realidad. ¿Cómo ven ustedes esta actualidad y qué creen que pasará en el futuro en La Rioja con esta realidad que hoy nos encontramos? Uno no hace futurología, pero sí mirando lo que hoy está pasando, puede desde su experiencia llegar a interpretar el futuro. ¿Qué va a pasar con los medios digitales? Me gustaría que cierren con eso y después despedimos. Bueno, tú dices, no hacemos futurología, simplemente tratamos de leer o seguir algunos indicios de lo que viene sucediendo en estos 10 años que lleva el Independiente Digital y en lo que uno se ha involucrado en esta forma de ser periodismo. Nuestro país es un alto consumidor de nuevas tecnologías. Si nosotros vemos los estudios, superamos a muchos países, aún en los momentos más de crisis. De hecho, podemos ver que siempre nos cargan porque en Europa, cuando ven a alguien hablando por teléfono, dicen seguro que es argentino. Es decir, invertimos en tecnología hasta lo que no tenemos. Particularmente creo que la tendencia de tanto las redes sociales como los portales digitales y todo demás tienden a este aparatito que cada vez se ha instalado y parece ya parte de nuestro propio cuerpo. La llegada de la televisión, la interacción de las redes sociales con la televisión, el teléfono, vamos a un mundo automáticamente donde podemos informarnos por un equipo cada vez más chico y que está al alcance. Un poco lo decía acá el compañero en el video, la cantidad de información es mucho y hoy los que queremos estar informados tenemos que afinar mucho la capacidad de selección de esa información, qué es lo que verdaderamente nos sirve y qué es lo que no, y ahí está el desafío. Los que hacemos periodismo vamos a tener que fortalecer mucho más eso. Las situaciones de transformaciones generan crisis y las crisis generan muchas incomodidades. Cada persona toma esa crisis, esa transformación de distinta manera. En nuestro caso particular o en el mío personal, siempre trato de sonreírle a la crisis y adaptarme a ella, porque ponerme a llorar ante el problema me parece que es más dramático y no me lleva a superarla. Y ponerme a sonreír, eso es tomar compasión y trabajar a full en esto que hablábamos hace rato, en tratar de hacer un periodismo sin perder los conceptos de la ética, de lo correcto, de lo que está bien, y tratando de pensar en que tiene que ser un servicio a la persona, al ser humano. Si perdemos esa mirada, no creo que vamos equivocados. Como mirada creo que se va a masificar el uso de las redes sociales, van a salir nuevas redes sociales, de lo que uno está analizando, y cada vez la información va a ser múltiple. No hay con respecto al periodismo gráfico, yo vengo de gráfico, nací en la gráfica, la siento, qué sé yo, como tan propia y nuestra, y yo sostengo que no va a desaparecer. Sí creo que quienes hagan periodismo gráfico tienen que reconvertirse a cómo estábamos acostumbrados a ver periodistas hace 10 años, 15 años, a cómo tenemos que escribir, cómo tienen que escribir ahora. Sin duda que esa reconversión exige mucha más capacidad, mucho más análisis, mucho más estudio, mucho más intelectualidad, porque la gráfica va a seguir viviendo en tanto y en cuanto sea entretenido, ameno y tenga ese saborcito que no nos da el teléfono, que no nos da la tablet, que no nos da algún otro elemento tecnológico, ni la televisión, ¿no? Digo, cada uno tiene lo suyo. Bien, Alejandro lo dijo. Y lo que me gustaría agregar a mí es sobre la multifuncionalidad. Me parece que el periodismo digital va hacia eso, a ser multifunción, a poder a través de una foto hacer un texto, y eso requiere mucho de las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones que son ustedes tengan la capacidad, ¿no?, de saber cuál es el hecho noticioso, qué es lo que van a contar, cómo lo van a contar y a través de qué.
si ustedes, no sé, quieren crearse un sitio en Facebook para contarlo. Eso también es periodismo digital y me parece valorable esto de la multifuncionalidad, ¿no? De ir hacia no quedarnos estructurados. Yo también vengo de la gráfica, he nacido en la gráfica y nos hemos quedado como un poco estructurados, y era lo que hablaba recién Alejandro, de poder reconvertirse en la gráfica, pero también irnos para el periodismo digital, que es lo de ahora. Y sobre todo eso, o sea, me parece que lo principal de un periodista, y hablo del digital, del gráfico, del radial, es la vocación. Si no tenemos vocación y no hacemos hincapié en lo que nosotros queremos ser y lo que nosotros queremos para la comunidad, para que esté informada, y bueno, mal que nos pese, no estamos yendo por un camino que nos permita eso, ¿no? Que la gente esté informada me parece que es el objetivo principal. De ahí a cómo la informemos a esa gente, bueno, ya dependerá de cada uno cómo se vaya adecuando a las nuevas tecnologías. Bueno, creo que hemos aprendido todos. Seguro. Esto de generar intercambios, generar espacios de intercambio, nos suma a todos. Nos suma tanto ver cuál es la realidad europea, como ver qué hacen nuestros compañeros, nuestros colegas en otros medios de nuestra misma provincia. Creo que es un aprendizaje constante. Tenemos el gran desafío de una universidad de puertas abiertas y de que eso así suceda. Hoy ustedes son la prueba de ello. Están invitados a ser parte de esta universidad y de hecho creemos que las cosas se muestran en hechos. Así que por eso ha sido la invitación a ustedes. Creíamos que nos iban a sumar mucho y de hecho lo han hecho. Agradezco enormemente el profesionalismo con el que se han desempeñado y con el que hacen sus actividades. Creo que nos ha sumado. Están invitados porque esta serie de actividades va a seguir. El coloquio en clave hoy es el primero. Ya dijimos antes, habrá otro de un montón de otras ciencias y disciplinas. Pero en particular los relacionados con comunicación social. Esta licenciatura en comunicación social tiene pensado una serie de actividades durante este año que son esencialmente actividades de puertas abiertas. Y queremos solucionar algunos o reemplazar en inmediato algunos de aquellos errores que tantos criticábamos, que era esta universidad cerrada. Para abrir la universidad necesitamos de ustedes, de los que hoy están ejerciendo la actividad, de los que están haciendo, para que vengan, nos cuenten, podamos compartir. Agradecemos enormemente en nombre de la audiencia, de quienes están acá y desde quienes los están siguiendo afuera, que son muchas personas más, y en nombre de esta Casa de Altos Estudios, de nuestra licenciatura en Comunicación Social, de la comunidad universitaria en general. Les agradezco a ustedes y les agradezco a todo el público presente. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. De esta forma damos por concluido este coloquio y le estaremos informando de las próximas actividades del coloquio en la página web, que es enclave.unlar.edu.ar. Agradecemos también, tiene razón el licenciado Carlos Navarro, del error fatal que he cometido. Todo esto no sería posible si la gente del IDIMU y de la licenciatura en comunicación multimedia, en diseño y multimedia, ya hasta ahora estoy como... sí, Carlos Cuba ha sido el artífice de todos estos contactos y todas estas relaciones. No hubieran venido ellos, puesto su experiencia, sus ganas, la gana de hacer los equipos y todo esto. Esta es la universidad que queremos, integrados todos.